como no, pues ya toca meternos de lleno. Y pues intenté dividir o intentar simplificar la presentación de unas de estas operativas, ¿no? De medias. No es tan fácil, puesto que me podría ir a lo más simple y no mojarme, pero no sería suficiente. Eso no va conmigo. Entonces, lo que he hecho es una breve introducción acerca de los sellos de tendencia para que sepáis de dónde vienen. Hablaremos de los tipos de medias y entonces ya nos meteremos a ver las tres formas de operar medias. No solamente es importante saber el tipo de media que vamos a utilizar, sino también el cómo vamos a utilizarla. No es tan fácil para aquellos que posiblemente se inician porque lo van casi a ver todo de la misma forma, pero dependiendo de la situación de mercado, pues vamos a ver cómo se va a necesitar una u otra tipo de media y tipo de operativa. Yo creo que ahí es donde vamos a empezar a hablar un poquito más en serio de todo ello. Y por último vamos a intentar resumir el cómo sacarle partido a ello desde el comienzo y que también tengáis pues algunos, no sé si ejemplos, modelos o conexiones, pautas de entrada para que de esa forma os pueda ayudar bastante el haber asistido a este webinar, ¿vale? Como digo, el chat está abierto, tenéis la posibilidad de preguntar lo que necesitéis y para eso estamos este ratito, ¿vale? Muy bien, pues cuando nos metemos de lleno en hacer una breve introducción a los seguidores de tendencia, recordad que es importantísimo entender que un seguidor de tendencia pues actúa como un, entre comillas, traductor del movimiento del precio, es decir, lo que existe en ese momento o está sucediendo, pues va a intentar trasladarlo. La mayoría de las veces vais a ver que mucha gente sugiere a los indicadores como la manera más efectiva o eficaz de poder hacer trading. Obviamente no conocen prácticamente otra cosa y por eso lo mencionan. Si conocieran o tuvieran un conocimiento más amplio de la materia, pues verían que es una minúscula parte y que encima es redundante, es decir, es repetitiva de lo que ya estáis viendo con el precio, pero con algunos pequeños detalles. Y es que la mayoría de veces vendrá más retrasada o vendrá con un poquito más de ruido que el propio precio, ¿no? Es cierto que cuando no sabemos dónde mirar, cualquier cosa simplificada nos puede ayudar a poder detallar, ¿no? Yo no puedo entender tantas cosas que tienen que estar pendiente, por ejemplo, el piloto de un avión para poder tocar todos los mecanismos, todas las palancas, los botones, estar todo al control. En cambio, pues es muy sencillo para mí ver cómo un avión se levanta y, digamos, se inicia el vuelo. Y de otra forma, pues también cómo va aterrizando, ¿no? Entonces esa sería la manera simplificada que yo la veo al no entender y no saber, pues no tener esos conocimientos de cómo tendría que ejecutarlo. En cambio, pues el piloto ve mucho más. No solamente ve en cuanto a la aeronave, sino obviamente a las cosas que hay por fuera, a los valores que arrojan dentro todos esos medidores. Posiblemente haya tenido que aprenderlos, pero también ha tenido que experimentarlo por él mismo para poder sacarle máximo partido. Pues en el trading va a suceder algo muy parecido, ¿vale? Solo que vamos a ir a la parte de esos, digamos, mecanismos y estadísticas, esos datos que nos arrojan estos aparatitos, pues bueno, eso van a ser los indicadores, ¿vale? Para nosotros con la acción del precio no es tan importante, pero para aquellos que no se hayan iniciado todavía en nada y que quieran traerlos como, bueno, al menos un acercamiento a los mercados, lo bueno de estos indicadores es que les pueden ayudar a tres cosas. Una, pueden ayudarle a representar el precio, ya que puede simplificarle pues todos esos movimientos que está viendo de una forma muy sencilla, para que directamente no vean tanto ruido de mercado. Obviamente, la segunda cosa es el filtro tendencial, es decir, de una forma muy sencilla ven si esto va hacia arriba o hacia abajo. Es decir, para el protocolo que utilizaría ese piloto para despegar, pues sería diferente que el de aterrizar, aunque hubiese puntos o nexos en común, ¿no? Pues esto sucede igual. La tendencia puede ser hacia arriba o hacia abajo y yo lo simplifico viendo con indicadores que me apuntan hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces eso es una de las cosas también, la segunda, que creo que puede ser entre comillas, la parte sencilla o fácil o incluso favorable de tener este tipo de indicadores, ¿vale? Independientemente de la tendencia que sea, pues haber visto la dirección de la misma. Y bueno, por señalar una más, diría que pueden, la mayoría de veces, no es que puedan, es que son parte de un sistema. Parte de un sistema que, a ver, cuando trabajamos con indicadores sabemos que puede haber un momento, un punto, una serie de pautas, a veces no es solamente ese instante, sino que va cercano a un entorno, a un momento, donde hay un punto extra de información para nosotros, es decir, algo más relevante.
Y cuando vemos ese punto relevante, pues en otras palabras, es inmediato para nosotros, es de alguna forma evidente que es que tenemos que entrar. Entonces, de una forma apremiante o lo máximo que se pueda, pues tenemos que enfocar en esos filtros o en ese filtro que sea, bueno, que ha provocado el mercado y que se ha evidenciado para nosotros para que podamos entrar. Bueno, pues esto es lo que nos ayudaría a tener esta serie de, bueno, de indicadores como forma favorable, ¿vale? La mayoría de estos indicadores, y esto lo voy a resumir porque ya lo hemos hablado otras veces, se aglutinan o se agrupan, ¿no? Se clasifican de tres formas posibles, ¿vale? Eh, Hay otros autores que incluso tienen un cuarto, pero incluso también lo reducen a dos, pero la mayoría de veces vais a ver que tenemos, por un lado, seguidores de tendencia, como aquellos que son coincidentes, sobre todo al inicio de una tendencia o que aportan información de más o menos la continuidad que puede estar teniendo el precio y la mayoría de veces pues obviamente van por detrás del precio, ¿no? Son consecuentes a ir por detrás del precio. Bueno, nos ayudan a que podamos ver una tendencia de fondo en un activo y de alguna forma pues tenemos cierta seguridad en que si el activo no cambia rápido, pues todavía esa sería la tendencia sobre la cual el precio va a seguir. Luego, por otro lado, tenemos los osciladores, que no vamos a hablar hoy de ellos, pero básicamente pueden ser anticipatorios o coincidentes y que por regla general están sobre, de alguna forma, acotados por arriba y por abajo nos van indicando de una forma de una sobrecompra o una sobreventa o momentos donde esto puede suceder y por lo tanto van a estar más pendientes o más fácilmente indicando los giros que continuidades, ¿vale? Al contrario de lo que pasaba con los otros. Luego tenemos los diversos, que tampoco vamos a hablar el día de hoy, que básicamente nos ayudan a ver la intensidad del movimiento. Es decir, pueden ser coincidentes la mayoría de veces, a veces también pueden ser anticipatorios, pero no es tan claro. Bueno, hay veces cuando hay gaps y ese tipo de cosas o hay mucho volumen y tal, pues puede ser. Pero básicamente intentan darnos la fortaleza, la fuerza, ¿no? La intensidad de ese movimiento o ese movimiento que está empezando o ese movimiento que acaba de evidenciar, de que acaba de dejar ese registro y por lo tanto pues ya a partir de ahí nos dan una serie de información sobre la cual nosotros podemos tener cierta seguridad pues para los siguientes compases que el precio vaya haciendo, ¿vale? Dentro de los que nos vamos a centrar, los seguidores de tendencia, y esto es importante, a pesar de que van detrás del precio, son los más utilizados por todo el mundo. De hecho, son los más comunes que vais a ver casi en cada plataforma. Incluso pues en aquellas personas que solamente utilizan indicadores técnicos, es muy difícil que no utilicen un seguidor de tendencia o que al menos en la combinación de los indicadores que tengan no hayan incluido un seguidor de tendencia, ¿vale? Como digo, son aquellos que también más utilizados comúnmente porque de una forma muy sencilla te eliminan un poquito el ruido, te dejan ver una tendencia sostenida en el tiempo y además aportan una información muy sencilla y a veces útil, si no sabes otra cosa, pues para quitarte un poco el tener que estar dentro de un análisis técnico muy, muy profundo, sino simplemente puedes ver que el precio sube o baja y que el indicador que has elegido pues está haciendo más o menos lo mismo, pues es sencillo básicamente el poder entrar al precio con esta información, ¿vale? Para mí la información más relevante o extra que nos puede proporcionar y que realmente sí es útil sería un poquito más adelante, es decir, cuando somos capaces, ya que estos son fácilmente combinables con otros, tanto con indicadores como con osciladores, etcétera, pues yo creo que ahí es donde sacan su máxima utilidad, más que acierto, porque acierto no le garantiza exactamente que esto vaya a suceder, pero sí que tienen un poquito más de utilidad. De hecho, es que cuando esto sucede, eh, nos ayudan a que nosotros podemos combinar, por ejemplo, uno más lento, uno más rápido, uno que nos sirva más para cuando está el mercado en tendencia con continuidades y otro más para los giros. Nos ayuda a ver cuando uno y otro están tomando una cierta distancia y por lo tanto está próximo el precio a cambiar. Si la tendencia no es tan sostenida como nosotros creíamos porque somos capaces de filtrarla. Nos ayuda también a tener ciertos entornos que son más propicios a que el precio provoque una tendencia desde ahí y por lo tanto cuando se inicia pues es muy favorable también iniciar nosotros con ese tipo de indicadores de tendencia, ¿vale? De alguna forma lo que tenemos que entender es que y algunos ejemplos son simplemente las medias, bueno, el MAC no, pero sí, porque el MAC
es un oscilador, pero es mixto. Entonces, hay una forma, ahora os voy a mostrar en el gráfico, una forma de cómo podemos utilizar el MAC como seguidor de tendencia, pero bueno, básicamente las Bollinger Bands, el Parabolic, Ichimoku, el Ichimoku, sí, bueno, el Ichimoku es que también tiene su aquel, pero para que sea o para que pudiese ser un oscilador con el tema de la divergencia. Pero igualmente lo vamos a utilizar también en la mayoría del tiempo como un seguidor de tendencia, al igual que las medias, ¿vale? Y las medias en todas sus clases, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción a la media y os digo en qué tipo de medias, ¿no? Estamos utilizando este tipo de explicación para que al final en un gráfico se use de una forma inteligente. A ver, una media móvil, ya sabéis que vais a encontrarlo casi siempre, sobre todo si es una plataforma de habla inglesa, una anglosajona, como moving average. Simplemente es una media secuencial de precios, ¿no? De cómo va el precio. Y él calcula de forma aritmética una secuencia, una serie de datos de n periodos que nosotros le pongamos. Por lo general estos datos van marcando ciertos puntitos dependiendo de la temporalidad o las menciones, ¿no?, de repetición que tiene que hacer según le hayamos dado nosotros. Y esta serie de puntitos, si los unimos, pues es una línea, básicamente, ¿no? Esa línea nos va a dar esa trayectoria sobre la cual el precio pues va a ir, muchas veces va a ir cercano en función de la parametrización que le hagamos y otras veces va a ir más distante. Pero sí que va a ir en ese tipo de dirección la mayoría del tiempo. Ya sea que vaya positivo o negativo, es decir, que vaya hacia arriba o hacia abajo, porque si los valores van siendo cada vez más positivos, pues tenderá a subir. Si los valores van siendo cada vez más negativos, tenderá a bajar, ¿vale? De hecho, al ser un seguidor de tendencia, tenemos que recordar que siempre va a ir detrás del precio. El precio va a ir primero, va a ir después, pero eso no quita que no replique de una forma más o menos cercana lo que está haciendo. De hecho, el cálculo de la media móvil tendríamos que definirlo o tendríamos que representarlo de una forma matemática, ya que podría estar muy sujeta a lo que la estadística de esos n periodos están dando. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el gráfico una representación de velas y estamos dándole valores de máximos y mínimos, la media del máximo y mínimo de cada vela de n periodos, es decir, de n velas, pues tendría X, digamos, trayectoria. Se podría representar como una media. Entonces, esta media de hecho, tiene una fórmula, lo voy a enseñar, no vamos a meternos mucho en ello, pero esta fórmula tan sencilla es un sumatorio de los n periodos, ¿vale? De los n precios, por así decirlo, y que está dividiendo entre esos n periodos, ¿vale? Entonces ahí vamos poniendo un poquito la antesala de cómo va funcionando o cómo va a funcionar básicamente lo que es la base, ¿no? La base de esas medias. De tal forma que podemos distinguir entre varios tipos. Uno, y muy utilizado, la media simple. La media simple la vais a ver como Simple Moving Average, que es simplemente la media que va sin ningún tipo de tratamiento extra, es decir, tal cual arrojen los datos, no vamos a tener ninguna anticipación, no vamos a tener una referencia rara, un precio, no, vamos a simplemente, como os he mostrado antes, la fórmula de que el precio va a estar partido de esos precios, partido de esos n periodos, es decir, si el precio que me arroja al cierre es 5, el siguiente es 10, el siguiente es 15, el siguiente es 20 y tiene después que dividirlo entre 4, pues va a sacar la media, ¿vale? Y por lo tanto vamos a ir viendo esa trayectoria en esa media. De hecho, suelen decir que es la más correcta, no digo que sea la más utilizada, porque anteriormente sí, hace años atrás sí que era la más utilizada, pero desde diría desde el 2000 en adelante se puso muy de moda el tema de la media exponencial, que ahora veremos, y por lo tanto la dejó un poquito más desbancada, pero se pasó muchos años siendo la protagonista y la reina de la fiesta, bueno, porque era, según decían, la más correcta respecto al precio, y de hecho es la más correcta respecto al precio, pero no por ello tiene que ser quizá la que mejor resultados se esté dando, ¿vale? Para mí sí, porque es la que va argumentando un poco el movimiento de la secuencia general o natural del precio. Pero bueno, para aquellos que trabajan con indicadores, incluso si yo trabajara con indicadores, posiblemente haría ciertos ajustes y no solamente estaría con una media simple, ¿vale? Aunque también suelen ser a veces algo más distantes, pero al final se pueden representar de muchas formas, pero las más comunes o coincidentes son al cierre, al mínimo, apertura, al precio medio del pivot, por ejemplo, etcétera, ¿vale? De hecho, hay que tener una cosa en cuenta, y es que cuanto más cercana está al precio, más rápida
suele estar. De hecho, si nosotros ponemos parámetros, por ejemplo, en un precio de 5 minutos, visualizado en 5 minutos, y ponemos la media de 20, por ejemplo, pues estará más o menos a una distancia. Si yo pongo la media de 20 en una hora, estará a un poquito más de distancia. Entonces, estas referencias siempre van a ayudarnos mucho. Y mi consejo, y de ahora en adelante vamos a explicar las otras, pero siempre va a ser el mismo, es que podamos utilizar parámetros cortitos para medias largas. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una temporalidad grande, no sé, digamos 1 hora, 4 horas, un día. Entonces voy a utilizar parámetros cortitos. Y para medias, perdón, y para gráficos donde tengo las temporalidades cortitas, pequeñitas, por ejemplo, 5 minutos, 15 minutos, un minuto, voy a utilizar temporalidades, perdón, parámetros de esas medias largas para que así se vaya ajustando la temporalidad con la media. Por ejemplo, no sé, la de 100, la de 200, la de 300, la que sea, ¿vale? Son ejemplos solamente. Bueno, tenemos no solamente las medias exponenciales, perdón, simples, sino también tenemos las exponenciales, como os ya he adelantado anteriormente. No voy a aburriros con las fórmulas, están aquí por si queréis verlas, no, yo os las muestro, ¿vale? Para que veáis simplemente pues cómo van describiéndose, cómo están sujetas, y como veis también se pueden representar al cierre máximo, el mínimo, apertura, el precio promedio, los pivots, etcétera, ¿vale? Suelen estar, como decía, más ceñidas al precio, sobre todo si hay cruces, y si no, pues también están un poquito más distantes. Lo bueno es que nos ayudan en esos cruces que pueden dar las exponenciales a evitar algunos engaños, ¿vale? Ya que muchas veces el precio puede cortar muy fuerte hacia un lado o hacia otro, sobre todo en las simples. Las exponenciales le va a costar un poquito más, y obviamente cuando la corte, si hay incluso una combinación de estas, va a ser más difícil que corte ese giro. Hay por ahí algunas técnicas que utilizaba mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, que era como la media de 3 y la media de 8 exponencial, y la media de 5, la media de 13 exponencial en el cruce. Y esas, pues, bueno, para trabajar un intradía rápido, pues podrían dar buenos resultados. Obviamente tenemos que entender mucho más, no solamente poner dos medias y que veamos el cruce y meternos a un lado y a otro. Tenemos que entender un poquito más del precio, tenemos que saber cómo entrar, qué parámetros hay para ajustar el stop, obviamente cómo le vamos a dar seguimiento, si hay operaciones que están alineadas o no, si hay una convergencia o no del precio. Es decir, hay muchas cosas que se tendrían que ver, pero de forma general, pues es una quizá de las que más os gusta. Y en Latinoamérica, puesto que como vais sujetos en el horario para nosotros, los mercados americanos de Wall Street, pues trabajan un poquito mejor en esas temporalidades, sobre todo si estamos hablando de índices, ¿vale? Bueno, por ahí lo dejo como tip, pero como digo, hace falta también saber un poquito más de algunas cosas. Luego, vamos avanzando, vamos a tocar las cuatro más generales porque hay más. Ya hemos tocado las simples, las exponenciales, vamos a ir a las suavizadas, ¿vale? Aquellas que de alguna forma, en otros sitios también las suelen llamar eh, smoother, son como, bueno, de hecho en inglés son las smooth moving average, que son básicamente las que coinciden de una forma simple el primer valor que tiene la media, y las otras las va ajustando casi siempre a su último cálculo. De hecho, la media exponencial va incluyendo el cálculo del último, es decir, la de simple es la siguiente con todas las demás que llevará hasta cumplir el n periodos, pero no incluye la media de cada uno de los tramos dentro. Y ni siquiera la última. En la exponencial sí, y aquí también. Aquí también está incluyendo esa última, pero con un pequeño, a veces deslizamiento o no, que eso es otra cosa que también se puede poner, el desplazamiento más que el deslizamiento. Pero en este caso, esta media sí que incluye otra serie de parámetros, otra serie bueno, aquí tenéis la fórmula, una serie de sumatorios, por así decirlo, que van ayudando a que estadísticamente esa media pueda estar incluyendo algunos datos del el último periodo que deja de utilizarse para poner el siguiente, pero aquí sí que lo incluyen, y también el siguiente, o sea, el actual. Por lo tanto, al final atraviesa la media de una forma más suavizada, o se representa de una forma más suavizada que lo que podría ser incluso la exponencial, o incluso, como decíamos, la simple, que es la que aparece un poquito más abrupta, más bruta, por así decirlo, ¿vale?
Lo normal es que tengamos referencias importantes, incluso equitativas, respecto a las anteriores, con este tipo de medias si ponemos medias de valores cercanos, por ejemplo 20, 30, 40, vamos a ver que no va a variar mucho, ¿no? No es algo que es tan distante como si pusiéramos una media exponencial o una media simple, ya que va a diferir un poquito más. Aquí van a estar más suavizadas, ¿vale? Y por último, de las que vamos a explicar antes de que empecemos a ver la parte de operativa y de cómo sacarle rendimiento, es las ponderadas, la que normalmente el Linear Weighted Moving Average, que es básicamente las siglas en inglés o el nombramiento en inglés que se utilizan las siglas de LWMA. En estos casos estamos teniendo datos que tienen mucho más peso que los iniciales y bueno, se hace un cálculo multiplicando cada uno de esos precios que ha tenido por un coeficiente ponderado. Entonces, ese coeficiente ponderado, que también es un dato que yo puedo ir moviendo, por así decirlo, bueno, que se mueve realmente. Cuando yo pongo un parámetro, por ejemplo, una media ponderada de 34, de 65, de 88, lo que sea, él ya con ese cálculo está sacando que va a haber un coeficiente ponderado determinado respecto de ese dígito que yo he puesto. Por lo tanto, va a ir moviéndolo, ¿no? Y se va a ir adaptando. Para mí estas suelen ser muy buenas si tienes a lo mejor una representación de Heikinasi o quieres utilizar Ichimoku para poder hacerlo todo suavizado, todo sin tanto ruido, lo quieres dejar más, no digo en el largo plazo, pero no te vas a meter en el rabioso corto plazo donde ya te tienes que pelear con todo el mundo. Obviamente no utilizaría medias para eso, pero para que me podáis entender la expresión, ¿vale? Entonces lo utilizaría de una forma un poquito más tranquila y ordenada. De hecho, tendríais la versatilidad de poder incluso buscar que una tendencia de fondo pudiese darla una media ponderada, como en este caso, para pudieseis operar pues con otras que sean un poquito más rápidas que las anteriores, pues a lo mejor una media exponencial, y con ello pues tendréis la tendencia de fondo y la tendencia que en ese momento pues hacia el lado que va a moverse rápidamente, ¿vale? Creo que puede ser de utilidad, al menos tenerlo en cuenta, ¿vale? Y llegamos al punto en el que quiero empezar a mostraros, pues por lo menos vamos a referirla, después vamos a pasar al gráfico para poder mostraros esas formas, ¿no? de cómo operar. Lo he intentado crear desde la base de un principiante, de alguien más o menos inexperto. Muchos de vosotros a lo mejor sí que lo conocéis, tenéis más soltura frente a ello, pero por si acaso quiero que vayáis despacito y por lo tanto pues una de las primeras operativas que vamos a tener como un principiante, bueno, pues se dice por ahí que la forma más fácil de comenzar con las medias simplemente es, como son seguidores de tendencia y van a favor de la tendencia, pues dejar que actúen como tal, ¿no? Tanto alcista como bajista, simplemente, y obviamente hay excepciones, en el que tendríamos que hablar algunos condicionamientos que el propio precio en una situación concreta puede poner, llámese volatilidad, una noticia, llámese un desastre financiero en ese momento, un cisne negro, no sé lo que sea, pero salvo ese tipo de excepciones que pueden sacudir muy rápido, por norma general, lo que podemos encontrar es que básicamente la norma dice que si vemos que el precio está actuando por encima de cierta media, da igual la media, da igual los parámetros, es una media, entonces el precio tiende a ser alcista por encima de esa media y podemos tener, bueno, la base, no iba a decir, no es la seguridad, pero por lo menos tenemos el indicio de que de ahí en adelante pues el precio puede tener esos arranques alcistas y vamos a intentar tener pues esa tentativa alcista todo el rato. Y obviamente si el precio no sostiene nada por encima, sino que se mete por debajo de esa media, lo que está haciendo es intentando sostener una tendencia bajista. Es decir, cada vez intenta irse más para abajo y por lo tanto la media pues va tomando valores cada vez más negativos y esas connotaciones del precio pues suelen ser bajistas, deberías seguir por abajo y obviamente operaciones para aquellos que están en el otro lado del Atlántico que van a poder hacer en cortos pues serán muy favorables, ¿vale? Veamos algunos ejemplos en el gráfico después, pero si os fijáis en este dibujito yo creo que es bastante sencillo de ver cómo el precio durante un tiempo está por arriba y por lo tanto es mucho más fácil el poder evidenciar que cualquier apoyo sobre ese tipo de media pues va a darnos pues al menos un poco más de
recorrido. Si vemos que el precio está empezando a estar por abajo, como está pasando en la última parte, a partir de este entorno adelante, pues veremos que efectivamente el precio va a empezar a tener más disrupción y obviamente desarrollo bajista, ¿vale? Bueno, esa sería la primera. Eso es algo que prácticamente yo creo que todo el mundo sabe. La segunda forma de operativa en la que los principiantes pueden actuar cuando tienen una media o varias medias y tienen un gráfico es un consejo muy interesante. Mirad, primero de todo debemos de entender que una media nos va a ayudar a definir ciertos puntos de entrada al mercado, ¿no? Entonces, según el momento más pertinente que pueda tener esos apoyos. Lo que pasa es que a veces el mercado el precio se mueve de una forma que necesita justificar el desarrollo de lo que está haciendo el precio o lo que próximo que va a hacer y por lo tanto ese tipo de apoyos que hace a veces son más profundos de la cuenta. Más que nada porque hay diferentes niveles. Las medias actúan como diferentes escalas, por así decirlo, o tramos. Entonces van a ser como un ascensor o como una escalera. Van a ir bajando, van a subiendo tramos. Y ahora después os pondré en el gráfico para que entendáis a qué me refiero. Pero cuando esto sucede, la mejor forma de filtrarlo, o en este caso la segunda forma para poder operarlo, según seas un principiante, es el poder traer, pues, al menos un cruce, como decíamos anteriormente. Y da igual si son simples, son exponenciales, o es una exponencial sobre una simple, o una simple sobre una ponderada, o una suavizada sobre una ponderada, lo que sea, un cruce, ¿vale? Pongamos por caso algo sencillo, un cruce de dos simples. Nosotros lo que hacemos es que en base a esto nos va a ofrecer el mercado una información muy pertinente y es que nos puede ofrecer unos puntos que a veces no son coincidentes, pero que cuando sean coincidentes tenemos seguridad de que entra. Es decir, el precio ya pasó tal media, pero todavía no ha pasado la otra media. Cuando el precio pase la otra media son dos que me están diciendo lo mismo. Entonces, ahora ya estoy teniendo, y seguramente se habrán cruzado o estarán en ello, dos indicadores, aunque es el mismo indicador seguido de tendencia, pero con diferente configuración, que me está diciendo lo mismo. Si en esa temporalidad hay dos que me están enseñando lo mismo, lo más probable es que siga evolucionando hasta ahí. Por lo tanto, nos da más juego. Se multiplican las opciones, así como también el posible recorrido de la misma, sobre todo de una media que sea un poquito más larga, que tenga un poquito más de evolución, y también las posibilidades que se me presentan ahora, pues son incontables. Es decir, ahora se me abren, pues como decía, simples con exponenciales, o dos simples, o dos exponenciales, o con una ponderada, y muchas otras cosas. Al final, de lo que se trata, y normalmente es como más el partido le sacamos, es que cuando hay un cruce o un cruce doble, que también podemos hacerlo, ahora hablaremos de ello, esto nos va a dar un punto más o menos claro a partir del cual nosotros podemos lanzar nuestra operativa, que sea, por favor, bien clara, que sea definida, que yo sepa dónde va a estar el stop, a quién voy a hacer caso, cuándo voy a entrar con tal cruce y cuándo voy a salir con otro cruce. Al final son parámetros que vamos a incluir en nuestro sistema. No pueden ser nada ambiguos, tienen que ser muy, pues eso, muy claros, muy firmes, muy determinados y obviamente que el trader sea lo bastante hábil como para poder emplearlos y lo bastante disciplinado como para no moverlos, ya que da igual si son simple, de una forma simple o compuesta, al final nos están dando una combinación para que nosotros podamos entrar al mercado de una forma concreta y debemos aprovecharnos de ello, porque no siempre va a haber un momento tan crítico o tan bien determinado donde podamos empezar nuestra estrategia, sepamos ya lo que nos jugamos desde el inicio y podamos sostenerlo en el tiempo con un sistema tan sencillo, tan simple como sería un cruce de medias, ¿vale? De hecho, pues bueno, vamos a ver algunos ejemplos, pero os pongo también aquí el dibujito para que veáis cómo, pues cada vez que se han cruzado ese tipo de medias que habíamos seleccionado, pues han provocado pues una entrada hacia un lado o hacia otro, dejando de esa forma pues bueno, de tener esa preocupación en el ruido de si el precio va a cambiar, va a terminar de irse, no, si va a cambiar ahora o después. Al final es cuando se han cruzado y cuando efectivamente hay un apoyo sobre ellas, cuando podemos tener la seguridad de poder pues apostar hacia esa dirección de mercado si esa expresión pues os sirve, ¿vale? Bueno, número 3. Hemos visto dos, ahora vamos a ver la tercera. La tercera sería, y también, como digo, es una operativa para principiantes, en este tercer caso vamos a utilizar las medias como parte de un proceso mayor. No solamente va a ser un cruce y ya está, o no solamente vamos a ver que el precio esté por arriba o por abajo de la media, sino que vamos a tener una combinación de varias cosas, en este caso dándole
prioridades. Es decir, vamos a jerarquizar quién tiene el paso, quién va a hacer una cosa, quién va a hacer la otra, quién va a tener la voz cantante, quién va a tener las repeticiones, etcétera. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una media de largo plazo, ahora después diré cuáles pueden ser, pero una media de largo plazo, intentamos filtrar, por ejemplo, con una de medio plazo o una de corto plazo o una combinación entre una de corto y de medio plazo. En cualquier caso, cada una de ellas nos está brindando la oportunidad de tener a favor de esa tendencia la opción de poder saber dónde entramos, ya que una nos está marcando la tendencia de fondo y el otro nos está dando los momentos, las claves, los disparos para poder entrar, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en la técnica de piramidación, una técnica que veréis, bueno, en la revista Traders me publicaron un artículo acerca de esto hace ya un par de añitos, vais a ver que en esa técnica se emplea una y otra vez ese posicionamiento racional y constante hacia el mismo lado de esa dirección de mercado que se ha hecho y, por ejemplo, con un buen cruce de medias, esto sería algo bastante factible y bastante llevadero en el tiempo. De hecho, mientras que siga durando ese tipo de evolución en la tendencia, nosotros seguiríamos firmes a ello, obviamente una tendencia confirmada, y no es porque se crucen dos medias, sino porque suceden otro tipo de cosas. Aquí lo estamos llevando al ejemplo simple de poder operar con medias, que es en este caso el webinar de hoy, pero hay otros factores, obviamente, que mis alumnos ya conocerán, de por qué sí hay una tendencia y por qué puede ser que siga desarrollándose y cuántos tramos va a tener de la misma, y llega un momento donde al final tiene que cambiar, ¿no? Y esto pues también es fácil de ver que en ese cambio se ha producido ese tipo de señales, pues llámese con medias, con cruces, etcétera, ¿vale? Entonces, el apoyo o repetición que pueda tener desde ahí en adelante ese incremento de posiciones, pues nos va a ayudar. Nos va a ayudar a que nosotros podamos trabajar de una forma un poquito más eficaz, donde podamos también incluir a veces un tipo de operativa que nos ayude a mantener o posicionarnos. Y a veces incluso cuando no sabemos hacia dónde va el precio. También con una estrategia o una técnica, en este caso, que sería la de hedging, es decir, que el precio esté arriba y abajo, vinculando, bueno, cuando está sobre todo lateral, podemos hacer una compra y una venta o simplemente una orden pendiente de compra y venta para dejar que evolucione cuando salga de ahí, pues algo como por ejemplo lo que os puedo mostrar aquí, en lo que sería bueno, ese pequeño dibujito en el que, bueno, cuando coincide un triple cruce, pues sería factible. Cuando no sabemos que eso se va a producir o estamos dentro de un tiempo lateral demasiado largo para ese cruce que todavía no se ha formulado, pues podemos coger en el rango, poner una orden arriba y abajo y cuando salga el precio tomar solamente una de ellas y dejar la otra. Obviamente si no se ha utilizado, pues mejor, porque así vamos a estar un poquito más tranquilos. Si se ha utilizado, pues tendríamos que estar desechando una y quedándonos con la otra hasta una evolución, pues al menos el doble de lo que ya nos penaliza, ¿vale? Espero que por lo menos con este tipo de connotaciones, este tipo de ideas, este tipo de ejemplos, os pueda servir para poder situar, ¿vale? Vamos a pasar al gráfico en nada, en un minutito, pero antes ya y por último, quiero deciros cómo podríamos sacarle máximo partido a esto, ¿no? Y desde el comienzo. Si no lo sabes o si simplemente quieres estar atento, pues darle a la campanita de los directos para que podamos seguir los siguientes webinars hablando un poquito más de esto y obviamente pues no te lo pierdas. Si no, pues podéis ver también las operaciones que hay en el Telegram entrando en la bio y la bio ya os llevará directamente al canal del Telegram, ¿vale? Pero para aquellos que ya están habituados a ver en muchas de las operaciones de Telegram, pues por ejemplo hoy que teníamos ya parte del beneficio, nos saltó un stop, nos dejó otra vez con poco beneficio, bueno, poco, un poquito menos de lo que ya llevábamos y pues finalmente pues esta tarde ya conseguimos otra vez otro TP que ya nos quedamos otra vez por encima de lo que ya teníamos esta mañana, ¿vale? Si yo hubiese operado con una media, posiblemente hubiese tenido más de un stop, de hecho varios stops consecutivos, pero también es verdad que si hubiese operado con una media, el recorrido de algunas operaciones hubiese sido más de lo que yo habría puesto. ¿Esto qué quiere decir? Que hubiese ganado en algunos momentos más y hubiese perdido en otros momentos más. Por lo tanto, el conjunto, el global, no suele ser extremadamente positivo cuando estamos trabajando con medias, a no ser que sepas y lo tengas muy medido el qué tipo de media vas a entrar cuando ya digamos, el calado de lo macro cambia a lo micro y de lo micro va a cambiar a lo macro y has tenido, entre comillas, esa suerte de estar posicionado delante y ese, bueno, posicionamiento micro al final desarrolla en macro y vas a tener un poquito más. Esto no va a suceder de todos los días,
De hecho, pues yo conozco mucha gente que opera con medias y habitualmente pueden tener un día de esos a la semana, máximo 2 y no tan buenos a la semana. El resto están peleándose o perdiendo un poquito o empatando un poquito o ganando un poquito o empatando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto porque a veces puede ser un poquito engañoso con los resultados, ¿vale? Pero sí que es verdad que aunque no existe el santo grial, que es lo que quería deciros, es muy importante que si queremos trabajar con estos indicadores, que lo hagamos sobre todo con estos seguidores de tendencia combinados con otros que nos puedan ayudarnos a organizar el trabajo. Organizar el trabajo no simplemente con una forma de enfocarnos a la manera de que el indicador dice algo y nos vamos a tirar como locos, sino a la manera en la que nosotros podemos seguir el precio con cierta seguridad y también darle o asignarle prioridad a ese seguidor de tendencia que vamos a destacar como en este caso, en esa jerarquía de prioridades, el primero al que vamos a tener que rendirle cuentas, ¿no? O el primero que debe de entrar sobre una tendencia de fondo a filtrar qué está sucediendo antes de que nosotros nos aventuremos a traer otro tipo de filtros, otro tipo de indicadores que nos pueda ayudar, ¿vale? Por ejemplo, yo podría combinar dos de ellos, dos seguidores de tendencia. Yo podría combinar un solo seguidor de tendencia con el precio. Podría hacerlo sobre momentos únicos que yo sé que van a suceder y exclusivos para que yo pueda tener más aciertos, sea más favorable, ¿no? Entonces lo ciño a momentos concretos del precio, pongo un filtro más exhaustivo y si entra bien en mi filtro, opero y si no, no, ¿vale? Por ejemplo, podría hacer combinación de dos seguidores de tendencia, como decía anteriormente, uno con el precio y el seguidor de tendencia, o un doble seguidor de tendencia con una convergencia. Es decir, cuando el precio va a tener la continuidad y a la misma vez estamos teniendo esa fórmula mágica, entre comillas, de poder entender que el precio va a tener su evolución, pero yo estoy aprovechando para poder entrar de ahí en adelante tantas veces como se me requiera, ¿vale? ¿Esto cómo se traduce? Pues, por ejemplo, puede ser el precio con una media, el precio con dos medias o con tres medias, y si fuera necesario, para que pudiésemos tener el filtro de una con largo plazo y las otras dos las operativas, como vamos a hacer ahora. Puede ser una media con el histograma del MAC, un poquito el secreto de lo que te decía antes de cómo puedes poner el MAC de forma favorable como un seguidor de tendencia, o cualquier otro. Puede ser un parabolizar con una media, un parabolic con un Bollinger con una media, o los tres, para que al final puedan combinarnos. Como digo, es algo que, bueno, vamos a ver en el gráfico algunas cosas, incluso si tenéis preguntas y demás, vamos a ir respondiendo y resolviéndola todas, pero recordad, y es muy importante, que podamos entender cómo funciona, de que no es un indicador mágico y que obviamente pues va a estar sujeto a lo que ya hace el precio. El precio se mueve muy rápido, muy fuerte, para un lado y para otro, la media va a intentar adaptarse y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Por aquí pregunta, la liquidez, saber cómo operar sobre su toma es lo principal. La liquidez es importante, pero es más importante entender qué está haciendo el precio. Porque si tú entiendes qué está haciendo el precio, la liquidez es parte de ese entendimiento de lo que está haciendo el precio, porque es parte de ese movimiento, no es el único motivo por el que se mueve y obviamente no es el único motivo por el que retrocede, ni el único motivo por el que tú tienes que estar operando. Tienes que estar operando por muchos otros factores junto, obviamente, también con esa liquidez que es parte, digamos, de los ingredientes. Pues yo no podría hacer un cocido madrileño solo con garbanzos. Necesito otra serie de ingredientes, ¿no? Puede ser no sé, la patata, la zanahoria, si le echan cebolla o no, el chorizo, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, al final, necesito entender que hay más ingredientes que pueden hacer finalmente esa comida deliciosa y no solamente uno, que por muy importante que sea, pues obviamente los garbanzos es vital para ello, pues no sería obviamente un cocido madrileño, pero sin el resto tampoco, ¿vale? Así que cuidado con esto. Esto es el DAX, pero podemos poner el que vosotros queráis. Y vamos a ir, a ver, esto es en una hora, pero vamos a ir poniendo una temporalidad más pequeñita, por ejemplo, la de 5 minutos. Pondremos una media, la que sea. Vamos a ver aquí, Moving Average. Está la de 14 simple. Vale. Lo que hemos anteriormente de forma prioritaria dicho, ¿vale? Esto simplemente es para poder mostraros acerca de lo que estábamos indicando. Bueno, cuando el precio está por arriba o por abajo de la media, pues podemos operar, ¿vale? Entonces,
Si está por arriba vamos a ir alcistas, si está por abajo vamos a ir bajistas, ¿vale? A ver si puedo tener ahora para pintar bien. Bueno, lo habéis visto aquí, ¿no? El precio estaba por encima, podemos volver a aprovechar para poder hacer alguna operación alcista. Si el precio está por abajo, podemos intentar alguna operación bajista. Si de nuevo vuelve a hacer ese intento de apoyo para irse para arriba, pues podemos estar haciendo ese tipo de operaciones para que al final pueda estar alineado, ¿vale? Como decía antes, hay factores que nos pueden ayudar a marcar otra cosa, no solamente una media, por ejemplo. Y esto ya es importante para que podáis entenderlo. Si yo quisiera tomar, vamos a poner a simples para el ejemplo, ¿vale? Pues si queréis podemos hacerla una combinada de exponencial, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera la media simple de 34, sería para el corto plazo, bueno, vamos a ponerla así. La media, vamos a incluir otra. La media de 89 sería, bueno, sí, también al cierre. Vamos a poner al cierre, así no os lío. Vamos a ponerle en azul un poquito más de grosor. Vamos a poner así. Sería, en este caso, si estáis viendo, la media de medio plazo con la de corto plazo. ¿Y cómo combinan ellas dos? ¿Vale? ¿Cómo combinan ellas dos? Porque cuando ha habido un cruce y el precio iba para arriba, pues era muy fácil acertar que todo iba para arriba. Cuando algún momento el precio hubiese apoyado aquí, nosotros podríamos intentar operación alcista, el precio no se apoya ahí, pero se apoya en la de medio plazo. Podemos intentar operación alcista y obviamente hubiese sido favorable. Y aquí los apoyos que ha hecho también han sido favorables para poder tener el seguimiento a esa combinación, ¿vale? Pero sin embargo tenemos una tercera combinación y es cuando queréis incluir la de más largo plazo. En este caso vamos a ponerlo un poquito más grueso y de otro color verde, creo. Vale, aquí tendríamos una combinación, de hecho vamos a separar un poquito, ¿vale? Vamos a hacerlo hacia atrás. Tenemos una combinación de el largo plazo, ¿vale? La verde, que es la de 233 simple, la del medio plazo y la del corto plazo. Fijaos bien que cuando el precio está ordenado, no solamente aquí, sino que el precio ya vino desde aquí con un impulso fuerte, ordenó y desde aquí el largo plazo era de alguna forma confirmado, ¿vale? El largo plazo era confirmado, aquí el medio plazo fue confirmado, volvió a confirmar en el medio plazo, ¿vale? Aquí otra vez confirma en el largo plazo, vuelve a salir hacia arriba y si veis el corto plazo es el que aquí en un tramo está para abajo cuando los otros están para arriba y cuando aquí ha penalizado porque todas estaban para arriba y se ha ido para abajo. Es decir, aquí hubiésemos tenido stops, voy a señalarlo para que sea más fácil. Aquí hubiésemos tenido stops del largo plazo, ¿vale? Y si hubiésemos combinado el medio plazo desde aquí en adelante, hubiésemos tenido los stops aquí, ¿vale? Por lo tanto, si os dais cuenta, hubiésemos tenido operaciones negativas en el corto plazo aquí, ¿vale? Operaciones negativas en el medio plazo aquí, ¿vale? Pues que son pertenecientes a esta, solamente quiero que situemos lo que hubiese penalizado. Operaciones de largo plazo, pues obviamente muy positivas desde aquí. Todo esto para arriba, pues han sido positivas, ¿vale? Esta y esta, es decir, la del largo plazo, han sido más que positivas, las dos. Y también la del medio plazo de aquí en adelante, la del corto plazo de aquí en adelante, también han sido muy positivas. Tanto estas como estas que indicamos anteriormente, como estas que indicamos anteriormente. Es decir, hemos tenido algunos stops por el camino trabajando con las medias, pero el recorrido y más número de posiciones, tanto en el largo como en el corto plazo, han sido positivos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como os decía antes, no es el santo grial, pero si sabemos combinarlo, sabemos cómo actuar, vamos a tener la mayor parte de nuestras operaciones en positivo o más número de positivas que de negativas y al final esto es de lo que se trata, esto es trading, ¿vale? Ahí obviamente necesitaríamos un webinario entero para que yo os explicara qué tipo de cosas tenéis que hacer dentro de una media, el cómo de alguna forma se posiciona, hacia dónde debéis operar cuando se apoya, hacia dónde debéis operar cuando hay un giro tendencial, un montón de cosas, no hay tiempo para ello, pero sí que me gustaría dejaros os voy a dejar dos. De hecho, os voy a dejar dos tips que creo que os pueden ayudar muchísimo a la hora de poder operar, ¿vale? Uno, y muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer lo que decíamos anteriormente, el cruce de esas medias. Bueno, de hecho, vamos a quitar esta, la de largo plazo. Vale, quiero que lo veáis. Vale, hemos quitado ya la de medio plazo, la del largo plazo, perdón, la del corto plazo. Vamos a poner la media de 55 y vamos a poder
ahora ponerlas junto con la de 89, vamos a ponerla exponencial, esta, y también la otra. Ahí está. Y con ello vamos a tener, si veis, el cruce favorable del precio con bastante dinero y un reintegro, incluso una reentrada, como en la piramidación que hablábamos, en los apoyos. En este caso siempre vamos a tomar apoyos en las medias interiores. Es decir, si hay un cruce de ellas, en la media de abajo si vamos para arriba y en la media de arriba si vamos para abajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí no llegó a cruzar, si no lo tenemos para abajo. Aquí también es otra entrada. Y si veis, aquí empezó también y aquí ha tenido los apoyos. Por lo tanto, todas estas operaciones con un doble cruce tendencial como el que acabamos de poner es, no voy a decir motivo de éxito continuo, pero de alguna forma pues más filtrado que el anterior y os va a dar más alegrías de las que pensáis, ¿vale? Estamos viendo también en una temporalidad pequeña de 5 minutos. Obviamente, para trasladarlo a otra temporalidad tendríamos que estar cambiando y adaptándolo. En una temporalidad de 1 hora, pues tendríamos que adaptar las medias a unas medias de parámetros más cortitos, por ejemplo, a lo mejor la de 21, la de 13, etcétera. Y para otros mayores, en este caso, tendríamos que habernos ido a una temporalidad mucho más pequeñita, que sería la de 1 minuto, y tendríamos que estar utilizando medias de 144, 133, combinaciones de estas, ¿vale? Esto es una de las cosas. La segunda, y ya por último para terminar, es el hecho de poder, pues vamos a dejar una de ellas, vamos a quitar la de medio plazo, vamos a dejar, quiero que lo veáis, vamos a dejar la de corto plazo, pero vamos a ponerla simple, para que veáis, pues eso, lo sencillo que es. Y vamos a poner el histograma del MAC, ¿vale? Y ya está. Vamos a combinar. Cuando el histograma del MAC esté por encima de 0 y nosotros tengamos la media por encima de 0, opero hacia arriba. Si el histograma del MAC está hacia abajo y mi media está hacia abajo, opero hacia abajo. Así todo el rato. Histograma del MAC abajo, la media, es el precio por debajo de la media, podría operar por abajo, ¿vale? El histograma del MAC ha subido por arriba, pero la media no está, o sea, el precio no está por encima de la media. Hasta que el precio no llegue por encima de la media, que es en este momento cuando empieza a organizarse, yo no podría operar. A partir de este momento en adelante, sí que podría operar pues hasta el momento actual, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.